de 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo, hermanos. Hermano técnico, sube el poquito. O sea, sube el monitor un poquitito nada más. Ok, ahí está. Capítulo 14, verso 20. Gloria al Señor. ¿Lo tiene conmigo? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué, hermanos? Note eso, de pensar. Vamos a orar. Padre, en este mediodía te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias que nos permites estar aquí. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos cantado tu nombre. Y también, Señor, hemos tomado el sacramento, Señor, del cual tú nos haces partícipes como tu cuerpo, como tus hijos, como tu pueblo, como tu gente, Señor, que nos han llamado, Señor, a la mesa, a reconciliarnos y a recordar, Señor, que tú has hecho un pacto con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de bondad. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Todo eso siempre, iglesia. Vamos a hablar este segundo tema, hermano, del mismo capítulo 14. Y vamos a hablar del tema, vamos en el tema número, creo que 16. Tienen sus notas, ¿no? Tema 16 del capítulo 14 y vamos a hablar acerca de superando la inmadurez de los dones, hermano. Ese es el tema en esta mañana. Vamos a la introducción. Esta es una sección excepcionalmente importante porque nos ofrece un cuadro claro de la razón de ser del don de lenguas y por parte no da otro criterio básico para juzgar ese don, si ese don hoy en día es válido o no. El apóstol ya ha señalado que aún el verdadero don era inferior a la profecía de la enseñanza, o la enseñanza, era inferior a la profecía y a la enseñanza, debido a que no estaba destinado esencialmente para la edificación de la iglesia. Hermanos, nadie se edifica por medio de las lenguas, nadie, ya se lo dije, escuché la semana pasada el mensaje, el estudio, la predicación de la semana pasada, ¿verdad? Hablaba los primeros versos de este mismo capítulo. Usted lo puede escuchar en Spotify, lo puede escuchar en YouTube, ¿verdad? En nuestra página, yo creo que allí, no sé si en el boletín ahí está la información, y escúchelo para que entienda el contexto de lo que voy a hablar en este mediodía o en esta enseñanza. Porque es importante. Siempre he dicho, yo sé y he entendido que como iglesia recibimos, nos acompañan, nos visitan personas que han estado en otras iglesias y han escuchado otro trasfondo de enseñanza, donde para ellos el huracán de Saya Maya sí era algo bíblico, verídico y espiritual. Y entonces usted llega a un lugar como este y en lo particular como pastor, como maestro, hermano, rotundamente no solamente lo negamos, sino que decimos que ese don, el don de el hablar lenguas del libro de los Hechos, ha cesado en el sentido de que ha terminado. Lo que hoy en día se conoce como las lenguas no tiene ningún significado, ningún peso, no tiene ningún valor espiritual, nada, no hay nada. Usted escucha a una persona hablar de eso, usted no recibe ninguna edificación en lo absoluto, no hay una edificación en su persona, porque Dios no diseñó los dones para edificación. El Señor ha puesto, hermano, la palabra y la enseñanza para la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Me va siguiendo? La inmadurez, punto 1, la inmadurez de lo que Dios usó a la madurez de lo que Dios usa hoy. La
cuando la iglesia comenzó era una iglesia baby. Y Dios tenía que hablarles como bebés. Amén. Hoy en día, en el siglo XX, se supone que la iglesia ya debe de ser una iglesia madura. Además, porque tenemos la palabra de Dios completa. Y entonces, hoy en día, Dios nos habla a través de lo que nos edifica para crecer y madurar como hijos de Dios. Así, a ese punto me refiero. Vamos a entrar en eso. Vamos adelante. El Señor usó las lenguas como don transitorio. El Señor usó las lenguas como un don transitorio, hermanos. Dice el verso 20, 22. Hermanos míos, fíjate lo que dice Pablo. Le dice Pablo, a ver, un poquito de contexto. Póngame atención, hermano, póngame atención. Un poquito de contexto. El don de lenguas, solamente en este capítulo es donde Pablo lo trata. Ya no hay otro capítulo. ¿En qué contexto lo trata? Con gente inmadura, carnal, con gente que incluso cuando ellos entraban en trance, fíjate, ellos entraban en trance de que el Espíritu me llenó, me tocó y huracanes, ellos maldecían a Cristo, blasfemaban contra Cristo. Fíjate, era tanto el éxtasis tan fingido, tan falso, que blasfemaban contra Cristo. Y hoy en día hay muchos que blasfeman contra Cristo de otra manera, pero lo siguen haciendo, más sutil, porque Satanás no se detiene. Así es que Pablo da a entender a una iglesia bebé, infantil, inmadura, carnal. Pablo lo dice en los capítulos anteriores, en el capítulo 12 dice: no les puedo hablar como a espirituales, sino les tengo que hablar como a carnales. Porque Corintio era una iglesia sumamente carnal. Entonces Pablo trata con cuidado, con cariño, con amor, porque él los consideraba sus hermanos, pero inmaduros todavía. Así es que el don, hermano, ha sido transitorio. Dice el verso, vamos a leer el verso 20, dice: hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, pon atención, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ni aún así me oirán. Subráyelo, no me van a oír aunque les hable en otras lenguas. Y otras lenguas no se refiere a huracanes maya, sino se refiere a lenguajes, idiomas. Les voy a hablar en otros idiomas y aún así no me van a oír, no me van a escuchar, no van a poner atención. Así, 22, que las lenguas son por señal. Pongan atención en eso. Señal. ¿Estamos bien? Son por señal, no a los creyentes. O sea, la señal no es para mí nada. Las lenguas, pero no son ninguna señal para mí. No son señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es la enseñanza de la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así es que quiero que veas este contexto, este pasaje. Claramente dice que Dios profetizó, Joel capítulo 2, para no irnos tan lejos, Joel capítulo 2 le dijo al profeta, que vendrán días donde se derramará el Espíritu de Dios, y los ancianos tendrán visiones, los jóvenes profetizarán, y todos hablarán lenguas, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Pero por qué? ¿Para qué Dios hizo esa señal? ¿Para qué Dios hizo esa profecía? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de esto? Así es que Pablo dice, porque ellos estaban muy avanzados, hermano, en la maldad. Estaban muy avanzados en la maldad los corintios y atrasados en la madurez de pensamiento. Pablo les da a entender que las lenguas fueron señal a Israel, o al Israel incrédulo, y hay tres razones específicas. Pero fíjate, muy avanzados en la maldad y atrasados en la madurez de pensamiento. A veces, hermano, es bueno, por ejemplo, hace poco, y lo voy a volver a decir, es bueno que vino un hombre aquí que le empezó a pedir dinero a todo el mundo. Es bueno que vengan. En primer lugar, para que ustedes estén bien vivos, amén, hermanos. Y en segundo lugar, para que yo lo tome de ejemplo. Esa persona habla lenguas, ve visiones, tiene sueños. Él
plenamente infantiles en la madurez en Cristo Jesús, hermanos. Yo como pastor soy responsable de ustedes. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben eso? Soy responsable de ustedes. Si alguien viene y me dice, pastor, fulano me pidió $1,000, viene aquí a su iglesia, fulano, sí, me pidió $1,000 y no me los ha pagado. Allá, tú te estás hablando de que un inconverso venga, que una persona inconversa venga, un impío, tu vecino, que venga tu vecino, ¿sabe qué, pastor? Aquí se congrega con usted, fulano está, sí, aquí está conmigo, me debe tanto, ya le estoy cobre y no me lo ha pagado, te llamo, yo no por seguro te voy a llamar, ven para acá, hermano, esta persona está acusando que le debes $1,000, $2,000, $3,000, ¿qué pasó? Si tú te pasas de vivo, de no pagárselos de una manera maliciosa, tengo por seguro que aquí no vas a tener espacio. Te voy a mandar a esas iglesias, ¿amén? Allá sí puedes robar y nadie te dice nada. Tú de ahí andas saltando de iglesia en iglesia escondiéndote para que no pagues a nadie. Y a su nombre. ¿Me estás siguiendo? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. De orden. Y usted dirá, ay, no tienen amor. Sí, tenemos amor y queremos corregirte. Porque el amor disciplina. ¿Qué testimonio dan esas personas? Son una vergüenza. Son una vergüenza. Ahora, las lenguas que habla el capítulo 2 de Joel y el capítulo 2 de Hechos eran una señal. No era, hermano, algo que era permanente para la iglesia, algo con el cual la iglesia tendría que sobrevivir y subsistir. No era eso. Era algo transitorio y era algo que era una señal. Ya lo dijo, y lo vamos a ver ahorita. Primero, una señal. Primero, una señal de juicio de parte de Dios, hermanos. Dios siempre les advirtió sus juicios por medio de las lenguas extrañas. 800 años antes, hermano, de Isaías, el Señor trajo juicio en otra lengua. Deuteronomio 28:49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y Dios trajo a esa nación contra Israel y les deja en claro que sería un juicio en un lenguaje que no advertiría. Después, por medio de Isaías, Dios les advirtió y los juzgó con los asirios y a Judá con los babilonios. Isaías capítulo 28, verso 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. 100 años después de Isaías, por medio de Jeremías, Dios los juzga otra vez por medio de Babilonia. Jeremías capítulo 5, verso 15. Otra cosa que aborrecen los huracanes a llamar es que no les gusta la Biblia. No les gusta la palabra. Les aburre la palabra de Dios. Y esa es su tragedia. Esa es su tragedia. Jeremías 5:15. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablarán o lo que hablarán. Y finalmente las lenguas de Pentecostés fueron el juicio de que el Mesías había venido, y ellos lo rechazaron, hermanos. ¿O no rechazó Israel a Cristo? Israel rechazó a Cristo, y 70 años después Jerusalén fue destruida por Tito Vespasiano. Jerusalén fue arrasada, destruida. Dice Lucas 19, verso 43. Fíjate, dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así es que vemos como Dios usó las lenguas extrañas, las lenguas que no comprendían, para traer juicio sobre la nación judía, israelita, hebrea. Y ellos, hermanos, rechazaron todos los llamamientos de parte de Dios. Cuando los profetas
venían y, hermano, los atribulaban. Finalmente, dice de hecho una parábola que cuando el dueño de la vid, ¿verdad? Sus mayordomos no fueron fieles, hermano, mataban a los trabajadores, los mataban. Entonces dice, enviaré a mi hijo, quizás a él le hagan caso. ¿Y qué hicieron con el hijo? También lo mataron. Y entonces, hermano, como ellos rechazaron a Jesús, 70 años después de que Jesús se levante y descienda al cielo, hermano, Israel fue destruido totalmente porque ese era el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo se los anunció Dios? A través de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Segundo, una señal de bendición a los gentiles. Primero, es una señal de juicio de parte de Dios. Y segundo, una señal de bendición a los gentiles. Los gentiles heredaron vida eterna porque Dios endureció a Israel. Hechos capítulo 10, 44. Hechos 10, 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase, o sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu de Dios, hermano, descendió, hablaron lenguas, otras lenguas, lenguajes, idiomas. No era en otra Saya Maya, era un idioma. E imagínense, los hebreos, los judíos hablaban por lo menos 3 idiomas entre ellos, por lo menos griego, hebreo y el arameo. Eran los lenguajes de Jerusalén, eran los lenguajes básicos. Y de repente una persona empieza a hablar en otro lenguaje, un lenguaje perfecto, y los que oían y miraron eso, porque dice la Biblia que oyeron un estruendo y se acercaron para ver qué era, y cuando llegaron a la casa donde había bajado el Espíritu de Dios, los escucharon hablar otra lengua y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos que hablan en nuestro lenguaje? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué pasó? Y entonces el Espíritu de Dios, por voluntad de Dios, vamos a verlo rápidamente, Romanos 11:11. Por la voluntad de Dios, hermano, nos dio vida a nosotros los gentiles. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los hijos de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, fíjate lo que dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dios ha endurecido a Israel para que nosotros, los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los colombianos, los peruanos, los venezolanos, los argentinos también, bueno, los argentinos, los bolivianos, todos tuvieran vida eterna. Amén, hermanos. Jesús dijo: a los suyos vino. ¿Y qué tal si los suyos sí lo hubieran recibido? La historia hubiera sido otra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Pero a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que las lenguas y el Espíritu de Dios es una bendición para los gentiles. Tercero, es una señal de bendición a los gentiles. Tercero, es una señal de autoridad apostólica. Los lenguajes, ¿verdad?, verídicas, certificadas, que los apóstoles eran enviados, hermano, portentados por Dios mismo. Las lenguas es una señal de autoridad apostólica. Según de Corintios 12:12, con todas las señales de apóstol. No dice las señales de los hermanos, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así es que los apóstoles también tenían que certificar. Hoy en día hablábamos de los milagros. Jesús sanó a un paralítico que trajeron 4 amigos, lo trajeron, hermano. ¿Por qué Jesús hizo un milagro? Jesús hizo un milagro para que los que estaban ahí creyeran que el mensaje, no solamente el mensaje, sino que el mensajero mismo era enviado por Dios el Padre, por Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús no solamente predicó el evangelio, sino que
se arrepienta y que se rindan a Cristo. Eso necesitamos. Eso necesitamos. De hecho, la Biblia nos dice que no todos los milagros que sucedieron en la Biblia fueron para salvación. En otras palabras, Jesús repartió milagros, hermano, a diestra y a siniestra. Por su misericordia, por su bondad sanaba a todo el mundo, pero no a todo el mundo salvaba. Lucas capítulo 17, por ejemplo, por darte un ejemplo así rápidamente, Lucas 17 habla de 10 paralíticos. ¿A cuántos sanó? A los 10, pero solamente uno regresó y postrado lo adoró, le dijo gracias. ¿Y saben qué? Las palabras muy significativas de Cristo. Jesús dijo que no eran 10, mas este hombre fue el único que regresó. Vete, tu fe te ha salvado. Eso significa que Jesús estaba otorgando salvación a él. ¿Y los otros 9? Los otros 9 con mucha gente, ayúdenme y gracias. Páguenme la renta y gracias. Oren por mí y gracias. Ayúdenme en lo que necesito y gracias. Hay mucha gente que son esos 9 paralíticos. Se acercan a la iglesia buscando la ayuda de Dios a través de nosotros. La iglesia se los da, los ayuda, pero gracias, nunca los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no todos los milagros son para salvación. Yo en lo personal he mirado, no solamente he mirado, he orado por personas enfermas. Dios las ha sanado. Y no porque yo tenga el don de sanidad, no porque yo me crea un milagrero. Yo he orado por enfermos y Dios los ha sanado. Pero déjame decir una cosa, a esas personas que yo he mirado que Dios los ha sanado, nunca los ves en Cristo, nunca los ves en el Señor, nunca los ves como ustedes que están perseverando en el Señor. Así es que esas señales de autoridad eran apostólicas. Ahí mismo, 1 Corintios 14, verso 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque Pablo no solamente hacía milagros, prodigios, señales, sino que hablaba otros idiomas. Pablo era un políglota. ¿Cuántos idiomas hablamos nosotros? Español e inglés. Algunos hablan en chino, hermano, pero no se le entiende nada, pero español e inglés. Esos son lenguajes. A ver, ¿quién aquí habla perfecto español y perfecto inglés? Sí, levanten la mano, ¿cuántos hablan perfecto español? Ustedes hablan lenguajes. Son lenguas. Eso es lo que significa la palabra glosa, lenguaje, idioma. Pero te vuelvo a decir, mira, algunos hermanos la semana pasada me dijeron: pastor, mándeme el audio que usted dijo. Tengo un audio donde está un huracán de Sayamaya y la esposa ahí dice: oh, el Señor dice esto, oh, el Señor dice que no temas, oh, el Señor dice que estará contigo, huracán de Sayamaya, oh, y el Señor dice que tengas fe. Hermanos, ¿qué clase de enseñanza es esa? Y el 99.9% de la enseñanza de esa clase de huracán de Sayamaya está cortada con la misma idea. ¿Cuánto ha aprendido usted a través de la enseñanza en español y a través de la Biblia? ¿Cuánto? ¿Sí me explico? Porque Dios edifica la iglesia no a través del huracán de Sayamaya, sino a través de la predicación de la palabra de Dios. La semana pasada una persona se me acercó y me dijo: no, espérese, pastor, espérese tantito. Porque hay gente atrevida. Me dice: pero ahí en el capítulo 12, aquí mismo, capítulo 14, perdón, aquí mismo, en el verso en el verso 2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu, aunque por el Espíritu habla misterio, dice en el verso 2 de ese mismo capítulo. Y entonces dice esa mujer que hablamos misterios, que tú delante de Dios hablas misterios. Y la pregunta es: ¿qué misterios? ¿Estás hablando de gnosticismo? ¿Estás hablando de qué hablas? ¿Qué misterios de qué? No, hermanos. Ahora, esa persona ni convertida está. ¿Usted cree que lo va a creer? No. A mí enséñame con pruebas que han nacido de nuevo. ¿Qué han nacido de nuevo? Y si han nacido de nuevo, entonces vamos a creer lo que tú estás tratando de explicar. En primer lugar, primero tiene que haber un nuevo nacimiento. Si
Si no hay fruto del nuevo nacimiento, mejor guarda silencio. No hay argumento, no hay argumento. Si no ha nacido de nuevo la persona, no hay argumento. Estas señales fueron como la distancia, hermano, que te marcan cuando te falta para llegar a tal ciudad. Esas señales de las lenguas. ¿Verdad? Cuando tú vas por la carretera te dice a 150 millas están Los Ángeles, a 120, a 110, a 50. Pero cuando ya llegaste, ya no tiene sentido esas señales. Porque ya llegaste. ¿Sí? Es lo que Pablo dice aquí en el verso 22, donde estamos. Miren lo que dice el verso 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En otras palabras, las lenguas eran el señalamiento de que el Mesías iba a venir, iba a venir, iba a venir. Cuando vino el Espíritu Santo, hermano, primero vino Cristo, fue anunciado por el Espíritu de Dios, y después vino el Espíritu Santo, y ahora que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, ya estamos en Cristo. Israel le fue anunciando al Señor, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Jesús le dice, ustedes no conocieron el tiempo de mi venida. No conocieron el tiempo de mi venida. Había señales. Les venía señalando por uno de los profetas. ¿Y qué hacían ustedes con los profetas? Los mataban. Los mataban, los asesinaban. Y entonces el Señor fue anunciando su venida. Vino. ¿Y qué pasó? Este mundo no lo recibió. Israel no lo recibió. Cuando lo vieron, dijeron de él, ¿qué? ¿A poco el hijo del carpintero es el Mesías? ¿Qué acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanos? ¿No dijeron eso, no parece? Lo despreciaron. Y la señal de su advenimiento llegó. Las lenguas eran señales. Te vuelvo a decir, vamos a Los Ángeles, hay una señal de aquí a Los Ángeles 120 millas, te dice ahí la salida de la ciudad. Vamos a la montaña, dice 70 millas. Después vamos adelante en Caste, dice 30 millas. Después vamos un poquito más adelante en Santa Clarita, 25 millas o 20 millas. Esas son señales. Dios vino señalando la venida de Cristo Jesús, el Mesías, llegó. Ahora, los que creen en Cristo tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Los que creen en Cristo, los que le aman, los que le siguen, tienen vida eterna. A eso se refería el apóstol Pablo también en el verso, en 1 Corintios 13. Fíjate, vamos a leer una vez más, capítulo 13, verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjate lo que dice el verso 10, mas cuando venga lo perfecto. Ya estamos en lo perfecto, porque en Cristo nos hemos perfeccionado, madurado, hemos crecido. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice el verso 11, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La iglesia tiene que entrar a la etapa de la madurez. Continúa adelante, su nota, la predicación se convierte. La predicación sí convierte. La predicación sí convierte, las lenguas no. Ahí mismo, el verso 23, capítulo 14, verso 23. Sí pues. Verso 23. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguajes. Si fuera cierto que ellos, los corintios hablaban lenguajes. Y entran indoctos, o sea, personas que no conocen. Es como ahorita. Tomamos la Santa Cena y les tuve que dar una instrucción, ¿verdad, hermanos? Porque es un sacramento. De la misma manera, hay personas que llegan a la iglesia y no saben qué hacemos, cómo le hacemos, qué significa el cantar cantos, qué significa la Santa Cena, qué significa, por qué leen tanta Biblia, por qué cargan Biblias, por qué aquí no hay sal. No entienden, no comprenden. Pero dice Pablo, si nos ven a todos que estamos hablando en lenguas y entra una persona indocta o un incrédulo, ¿qué va a pensar? ¿No dirán que están locos? 24. Pero si todos predican o profetizan y entra un incrédulo o un indocto, por todos es quemado y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro,
adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, usted dirá, es que no lo siento, pastor, pero Dios está aquí. Por su palabra, por su verdad. Dios habita entre su pueblo. Y es importante que entendamos esto. Y digo esto porque hay gente que la iglesia se les hace aburrida. Necesitan como ciertas descargas de electricidad. Vamos a poner cable, no se nos van a la pronto. Voy a tener un botón acá. Cuando lo vea durmiendo se lo voy a apachurar, ¿ven, hermanos? Porque como que quieren allí algo, están cabeceando. Así no, cuando juegan tu equipo, estás viendo el fútbol, no estás así. No, pero no estás así. Allá estás brincando. Allá estás brincando y estás y te llevan a no, allá no te duermes, aquí sí, pero allá no. Cuando estás viendo la novela, cuando estás viendo la televisión, cuando estás haciendo tus quehaceres, cuando estás entretenido en cosas que no ni te edifican ni nada, pero allá no parpadeas. Pero tienes que entender que Dios habita en medio de su verdad. Esa es una verdad indudable. Las galimatías no son más que emociones descontroladas que no traen convicción sobre nada. Es un desorden existente hasta el día de hoy. La predicación y la enseñanza convierten el alma y llama al arrepentimiento. Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primera de Corintios 1:21, este es contundente. Para los huracanes Ayamaya dice verso 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si no hay predicación, no hay salvación. Si no hay predicación, no hay edificación, no hay entendimiento, no hay comprensión. Y usted dirá, pero pastor, a mí me gusta emocionarme y a mí me gusta llorar. Mira, por eso tomamos un tiempo de alabanza y de adoración, para que sueltes tu espíritu. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Me escucharon lo que dije? Por eso tenemos un momento de adoración. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Derrama tu espíritu ante Él. Ahí está tu porción de emoción. Si tú dices, es que, pastor, a mí me gusta decirle a mi Dios. Bueno, ¿te gusta decirle o te gusta que te vean? ¿O te gusta hacer un show? ¿O te gusta hacer un espectáculo? Usted ha visto esos lugares donde empiezan a tentar y ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque quieren que los demás lo vean que es muy espiritual? Ahora una cosa, dice Pablo, claramente lo leímos en este capítulo, en los versos anteriores dice: adoraré a Dios con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Cantaré al Señor con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. No es que cuando cae el espíritu yo me vuelvo loco. No es que cuando cae el espíritu yo pierdo el control de mí. Estás mal. Estás mal. Por eso la gente inconversa, cuando llega a esos lugares, oye, esta gente, ¿qué les pasa? Mira, nunca se me olvida cuando estaba niño. Yo solo he platicado otra cosa, cuando estaba niño, de mi casa. Mi hermano vivía de cuenta como de aquí al colegio, el colegio está acá arriba. Y entonces teníamos que ir caminando, nos hemos caminado. Y pasábamos por un callejón, y en ese callejón había una iglesia de estas. Hermano, cuando pasábamos, mi mamá, yo, o mis hermanos y yo y mamá, íbamos pasando, ¿no? Se había un escándalo, un desorden, algo que en nuestra mente inconversa, porque nosotros no conocemos a Dios, nosotros no decíamos, ahí está Dios. ¿Sabe lo que decíamos? Esa gente está cuco, está mal, algo les pasa, porque el inconverso no lo entiende. Si con trabajo se entiende la palabra de Dios, si el mismo pueblo de Dios le enfada tanto la palabra
adorar a Dios en espíritu, pero también en nuestro entendimiento. O sea, mi mente no se apaga cuando estoy cantando a Dios. Mi mente no se apaga cuando estoy escuchando la palabra de Dios. A algunos sí se les apagó ya. Ya se les apagó el medio cerebro. Ya se les apagó. Pero mi mente, mi entendimiento no se apaga, no se desconecta cuando estoy adorando a Dios. ¿Por qué le canto a Dios? Porque Él es digno. ¿Por qué adoro a Dios? ¿Por qué levanto mis manos? Dice la Biblia, levantar manos santas. Dice pueblos todos, ¿por qué aplaudimos? Oye, ¿por qué aquí aplauden? Pueblos todos, batir las manos. Eso, batir las manos significa aplaudir, batir las manos. Adoramos a Dios en espíritu, en verdad, pero también con entendimiento. Punto 2. Dios no es Dios de confusión ni de desorden. Continuamos ahí en el verso 26 en adelante. Continúa adelante. La iglesia debe desechar las cosas que no edifican. La iglesia debe desechar las cosas que no edifican. Verso 26. Dice Pablo. Esto, si Pablo fuera mexicano, aquí dijera: ¿qué onda, hermanos? Hermanos, ¿qué onda? Pero Pablo usa el lenguaje hebreo y dice: ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros, ¿qué hay pues? Cada uno de vosotros tiene salmo. Amén. Tiene doctrina, tiene lengua, o sea, lenguaje. Fíjate, pero después del lenguaje usa ¿qué? Revelación. ¿Sí? O sea, tiene interpretación, o sea, no es el huracán de Raya Maya. ¿Qué dijo el hermano? No sé, y como dijo aquella señora o señor, no sé qué, digo, ay, es que está hablando misterios con Dios. No. En lo absoluto, es un error. Si una persona habla en lenguas, Pablo lo dice, ustedes van a mirar, si alguno habla en lenguas y no hay quien interprete, ¿no dice eso? Calla. A menos que haya alguien que lo interprete. Ok, continúa adelante, estoy leyendo. Verso 26, ¿tiene interpretación? Hágase todo, ¿para qué, hermanos? ¿Tiene su Biblia abierta? Dígalo, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete. Dice el verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El verso 28 es lo mismo que el verso 2. En el verso 2 Pablo usa misterios, pero en el verso 28 Pablo usa un lenguaje más simple. Dice calle, o sea, no está diciendo nada que sea de edificación a nadie. Entonces, fíjense que hay lugares donde se les interpreta. Creo que aquí también lo hacen. Hay una persona allá atrás que tiene un audífono, escucha al pastor y tiene un micrófono, y hay personas que se ponen unos audífonos. Hay muchos lugares que hacen eso. Se ponen unos audífonos y les interpretan al idioma que necesitan ser interpretados. Usted habla un lenguaje y hay alguien que lo interpreta. Problema con los corintios era que no estaban interesados en servir, en aprender o edificar, sino solo en expresarse a sí mismo y recibir la gloria. Eran tan carnales que solamente querían. La semana pasada les decía, creían que la iglesia era un escaparate, donde venían a lucirse lo mejor que hacían o lo que ellos pretendían que hacían, y no le daban la gloria a Dios. Todos buscaban atención y preeminencia. Dice Pablo que lo hagamos para edificación. Y aquí están estas preguntas pero muy importantes. ¿Para qué predico? A ver, ¿para qué predico? Predico para que usted sea edificado. Predico para que usted pase de la etapa de un niño a una persona madura. Pablo dice en el capítulo 13, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y hacía las cosas como niño. Ahora que ya soy adulto, lo hago las cosas como hombre. Ese es el propósito. Efesios capítulo 4
también dice, hermano, que el hombre de Dios sea edificado para que llegue a la imagen de Cristo Jesús. ¿Para qué se predica tanto? ¿Para qué enseñamos la palabra de Dios? ¿Para qué adoramos? ¿Para qué nos alistamos en los instrumentos? Aquí tenemos tres: el piano, la batería, el bajo. ¿Para qué? Para que usted aprenda a adorar a Dios. Aprenda. No es que allá en mi pueblo me da la pena, pues que se le quite lo pueblerino y adore a Dios con libertad. ¿Para qué los instrumentos? ¿Para qué todo? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué encargamos a la educación de nuestros niños? Para que se edifiquen. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para ser edificados y para edificar a otros. ¿O lo hacemos todo para nuestra propia gloria? No. Todo lo debemos, hermano, debemos de irlo perfeccionando para perfeccionar a otros. Leo Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregúntate tú esto: ¿tu vida edifica a alguien más? ¿Tu vida está edificando a alguien más? ¿Eres de edificación a alguien más? Cuando haces las cosas, lo que hagas, preparar esto, preparar lo otro, hacer lo mínimo, lo máximo, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? ¿Lo haces para edificar a alguien más? ¿Lo haces porque quieres que otros sean edificados? Esa es la finalidad de la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Edifíquense. Romanos capítulo 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aunque usted no lo crea, pero hay iglesias que parecen, hermano, están en competencia. A veces yo he hablado con mis hermanos, los de la alabanza, hermano. ¿Sabe? Fíjense, nosotros a veces batallamos con hermanos que se animen a hacerse músicos, porque para ser músico necesitas tener un alto compromiso. Bueno, primero, para ser músico de la iglesia tienes que nacer de nuevo. Casi nada, hermano. Tienes que nacer de nuevo. Si no eres convertido, no, todavía aún no. Primero. En segundo lugar, tienen que tener un alto compromiso. Los hermanos los que tocan alabanza tienen que tener un alto compromiso, porque esto es una demanda igual que el pastorado. Yo no puedo estar faltando aquí, venir a predicar, como ustedes comprenderán, una vez al mes, y una vez vengo. Como hay gente, hermano, ¿qué se celebra hoy? Ay, mi cumpleaños, vámonos. ¿Qué se celebra hoy? Hoy nuestro aniversario, vámonos. ¿Qué se celebra hoy? Hoy se murió mi perrita, vámonos. ¿Qué se celebra hoy? Es el día de la abuelita, vámonos. Hay gente que todo celebra. Nunca celebran a Cristo, pero todos celebran uno de ellos. Para participar en la iglesia tiene que tener un alto compromiso. Pero, a lo que iba, hermano, que hay iglesias, pongan atención, que tienen 3 o 4 grupos de músicos. Fíjate, aquí nosotros somos 2, 3, los que tocamos la alabanza. Pero hay iglesias que tienen un grupo completo de 4, otro grupo completo de 4, o sea, tienen como 5 grupos y todos están esperando chancita a ver cuándo les dan chance de tocar. A ver cuándo tocan. La pregunta es ¿por qué? Cuando hay tantas iglesias que necesitan músicos que los ayuden en la alabanza y en la adoración, ¿o no? Pero yo estoy seguro por qué lo hacen. Solamente por su propia gloria, hermanos. Por su propia gloria. Oye, hermano, hay una iglesia que me necesita. Soy músico, te voy a ayudar, O es más, mira, te voy a ayudar y voy a enseñar a algunos de tus jóvenes o de hermanos que quieran aprender a tocar. Los voy a enseñar para que se encarguen de la iglesia. Me explico, hermano. Tú estás para edificar a otros. Para edificar a otros, no para hacer una estatua, un adorno,
Ahí está lo que. La hermana y el hermano. Se ven bonitas, pero ¿para qué sirve? Dios nos ha llamado a perfeccionarnos para perfeccionar a otros. Agrada tal que quien hablaba en lenguas, hermano. Si no había quien interpretara, mejor que callara, porque no edificaba nada. Y además para los visitantes, para que los visitantes no dijeran que estaban locos, como dice ahí en el verso 23, vuelvo a leer, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, esto nos habla de congregación, y todos hablan en lenguas, en otros lenguajes, y entra un indocto o un incrédulo, no dirán que están locos, dice Pablo. Continúa adelante. La iglesia debe abrazar lo que es de edificación. La iglesia debe abrazar lo que es de edificación. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y fíjate lo que dice. ¿Los demás qué? El verso 29. Ahí va otra vez, porque no sé dónde andan, hermano. Yo creo que ya cerraron la Biblia. Todavía falta como una hora, hermano. ¿Una hora? No, más, 1 hora y media falta todavía. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás? ¿Qué significa juzgar? Juzgar significa tener escrutinio. Escrutinio. Por eso los que siempre se duermen en la iglesia nunca pasan, hermano, del A, E, I, O. Nunca pasan, hermano, porque no ponen, porque no están juzgando, no están poniendo atención, no están haciendo un escrutinio de lo que se les está explicando. Dice el verso 30, y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean, ¿qué, hermanos? Exhortados. 3 de 3. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjate, es el verso 31. Dice, porque podéis profetizar todos, el 30, pero si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. El día de la noche nos reunimos los varones. Nos reunimos, no van a reunir varones, perdón, hermanos. Pero sí, bueno, por si les interesa, nos reunimos los varones y compartimos los temas. Hay algo que se me ocurre a mí, lo comparto. Hay algo que se le ocurre al hermano, lo comparto. Hay algo que se le ocurre al hermano, lo comparto. Eso se refiere aquí en el apóstol. Ahora, en la predicación no se puede, porque lógicamente tiene que poner atención. Imaginen que todos nos pusiéramos a hablar, también sería lo mismo, caeríamos en confusión. No solamente en confusión, en alegatos y en pleitos quizás. Así es que los profetas eran, hermano, en los que después pasaron a ser los predicadores, los maestros, los ancianos que enseñaban la palabra. Es interesante conocer que en sus últimas cartas de Pablo, primera, segunda de Timoteo y de Tito, hermano, Pablo solo menciona ancianos. Ya no menciona apóstoles, ya no menciona profetas. Pablo menciona ancianos, diáconos, diaconisas, obispos, pero apóstoles y profetas ya no. Porque apóstoles y profetas fueron los que echaron el fundamento. Este edificio, ¿cuántos fundamentos tiene este edificio? ¿Quién lo echó? ¿Alguien? ¿Se necesita otro? No. Ya está puesto. Sobre aquí se edifica. Los apóstoles de Cristo echaron el fundamento y no se necesitan más apóstoles. Todos los que se dicen apóstoles y profetas hoy en día no son más que charlatanes, usurpadores. Algunos están peor, son ladrones, son de lo peorcito, hermano. No les confíen ni a su gato, hermanos. Debe usted entender eso. Pablo ya no vuelve a hablar acerca de profetas y apóstoles. Dice Pablo que da algunas instrucciones edificantes, hermano, ¿cómo debes hacer? Primero, ahí lo tienes en notas, primero, por turno. No es desorden, dice el verso 29, como dice el verso 29. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? No recibían nuevas revelaciones, estaba prohibido. Solo los apóstoles estaban capacitados y inspirados por el Espíritu Santo para hablar la nueva revelación, porque eran los apóstoles de Cristo. Se fija que el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hermano, está escrito por profetas o por los patriarcas. Y el Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles. Y unos que estaban cerca, hermano, de los apóstoles. Pero no eran escritos por cualquier persona.
Así es que el Espíritu de Dios les dio a ellos la revelación. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Ahí mismo, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 2, dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no fueron palabras que dio Juana, Ochana, Jacinto, Aparicio, Wilmer. No. Eran palabras que habían dado los apóstoles de Cristo. Así es que eso es importante. Segundo, primero oportuno. Segundo, esos profetas debían ser escudriñados, hermanos. ¿A poco eres profeta? ¿Sí? A ver, vamos a comprobarlo. Ahí dice en el verso 29. En el verso 29, hermanos. Sígame. En el verso 29, ¿lo tiene conmigo? Y los demás, juzguen. Los profetas, los predicadores tienen que ser escudriñados. Es una bendición si usted viene y escucha y puede certificar, puede usted atestiguar. ¿Sabes qué? Ese pastor, ese maestro habla la Escritura. Por eso las iglesias están como están. ¿Por qué? Porque cada domingo los maestros, sus maestros, se llegan y dicen, hermanos, tuve un sueño. Hermanos, Dios me habló anoche. Y entonces empiezan a hablar todo menos la palabra de Dios. Por eso la gente no madura, no es edificada, no es corregida, no es instruida, hermano, andan y viven en plenos desórdenes. Juan dijo que no creyésemos a todo espíritu. Primero de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén, hermanos. Miren, le voy a decir algo que yo sé que les va a matar su becerro de oro, pero esta semana estaba mirando un video, yo creo que usted lo ha mirado, pero dice este hombre, Dante Gebel, dice, olvídate de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué sientes? Dice él. Y luego dice, olvídate del Cristo de los apóstoles. Nosotros creemos en nuestro Cristo. ¿Qué? Tremendo. Pero una cosa, el problema es que como la gente está tan dormida y no creen, no escuchan la palabra de Dios, no ponen ni atención, ni les importa, ni la abren, simplemente comen lo que sea. Escúchame esto. Por ejemplo, la etapa de los niños. Cuando un niño nace, tú tienes que alimentarlo, ¿verdad? ¿Cuántos son aquí? Tres etapas de madurez. A ver, así lo voy a explicar. 3 etapas de madurez. Cuando eres bebé, a ti te alimentan. Y tu madre o tu padre tiene que tener cuidado que te da. ¿Verdad que sí? La segunda etapa es cuando el bebé ya agarra las cosas y se las echa a la boca, pero no discierne que se echa a la boca. ¿Verdad que sí? Tiene que tener cuidado con esos niños, ¿no? Porque andan caminando y ven algo y lo que sea lo agarran y se lo echan a la boca. Esa es la segunda etapa de madurez. Y ahí hay muchísimos cristianos que lo que tira Dante Gebel, se lo come. Lo que tira Guillermo Manuel, se lo come. Come lo que sea. Come lo que sea. La tercera etapa de madurez es cuando ya eres una persona que sabe distinguir qué son los alimentos, la diferencia. ¿Ves una canica? Los bebés, ¿verdad que los bebés? ¿Cuántos bebés se han ahogado porque todos se echan a la boca? Agarran lo que sea y se echan a la boca y se ahogan. Ese es un nivel de inmadurez. Comen, pero no saben qué comen. Hay muchos cristianos que así son. Comen, prenden el YouTube. Mira lo que dice. De bendición. Qué bendición. Dice que Dios, la gracia de Dios es como una prostituta. Mira, eso es palabra de Dios. Comen y no saben lo que están comiendo. Pero el que ya ha madurado, hermano, sabe lo que puede comer. Mi oración y mi deseo es que tú llegues a ese nivel.
que sepas escuchar. Que sepas escuchar. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Qué es lo que escuchas? Ese es el nivel de los cristianos que deben de crecer. Así es que usted debe discernir qué es lo que está predicando. Ahí entre sueños, ahí entre medio dormir, que está así medio dormir, pero debe de discernir qué es lo que está predicando. Hechos capítulo 17, mira lo que hicieron con el mismo apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era él sí era un apóstol, hermano. ¿O no? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Pablo realmente era un apóstol? Pero ¿qué hicieron los de Berea? Capítulo 17 de Hechos, verso 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero no nada más la recibieron. ¿Qué dice adelante? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es que no es porque el pastor Maena lo dice o lo enseña. Usted tiene que ver en la Biblia si la Biblia lo dice, siendo que la escritura lo enseña. Pero imagínate en ese mundo. En ese mundo de bebés que todos echan a la boca, todos comen. Les enseña quien les enseña. Es más, entre ellos hay a la gente de lo peor y les enseña y ellos se lo comen, Y por eso ahora andan todos ahogados, todos intoxicados. ¿Por qué? Porque no escudriña, es lo que Pablo dice ahí en el verso 29. Tercero, si algo era entendido mejor por algún profeta, tenía la prioridad. El verso 30, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, dice Pablo. Así es que es importante que todos conozcamos la palabra de Dios para saber qué es lo que está diciendo el hermano, qué es lo que dice la hermana, qué es lo que está enseñando. Eso es importante. 4, esos profetas, maestros, predicadores tenían una sola función: enseñar y exhortar a la iglesia. Ahí lo dice en el verso 30 y 31. Porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál es la labor del que enseña? Exhortar, enseñar. Y exhortar no significa regañar, significa animar. Exhortarlos, animarlos. Continúa adelante. La iglesia debe aprender a discernir cuando Dios le habla. La iglesia debe aprender a discernir cuando Dios le habla. 1 Corintios, verso 32. Ahí mismo, capítulo 14, verso 32, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es que nuestro Dios es un Dios, hermano, de orden, de paz. Es un Dios que está como un buen maestro enseñando. Ahora, ¿cómo nos enseña Dios? A través de nuestros maestros, a través de nuestros pastores, de nuestros enseñantes. Esa es la forma como Dios habla, a través de la palabra. Por eso es importante que usted traiga Biblia a la casa de Dios. Yo constantemente abro su Biblia en tal capítulo, vamos de ahí a tal capítulo, vamos a tal libro. Usted va a aprender. Usted dice: yo no conozco la Biblia. Le aseguro que si usted va y se compra una buena Biblia y la trae cada domingo, le aseguro, le garantizo que al tiempo usted va a saber manejarla, va a saber dónde está cada lugar, en cada lugar. Usted la va a conocer. Pero hay mucha gente supersticiosa que dice: ay, no leo la Biblia porque me da miedo. Te va a dar más miedo cuando vayas camino a la condenación por no escuchar el mensaje de Dios. Así es que la confusión impera en las iglesias donde se desecha la palabra de Dios y se da paso a las emociones y a las acciones carnales. Dios me libre de un día venir y decirle: hermanos, Dios me habló en un sueño, o Dios me habló en una visión, o hermanos, hay muchas, ¿cómo dicen? La que nunca falla. Hermano, ya traía el mensaje, toda la semana lo estudié y lo preparé, ya lo traía listo, pero venía de aquí en el parqueadero, Dios me lo cambió. Abra su Biblia en Juan 3:16. Hermanos, Dios nos libre de esto. Cuando venga a este lugar, cuando vaya a la iglesia católica, haga lo que quiera, pero cuando venga a este lugar, venga comido, dormido y vaya al baño 10 veces antes de entrar a la predicación. ¿Amén, hermanos?
Escuche, ¿cuánto se tarda tu pastor en predicar? ¿Sabes qué? El pastor tiene comienzo, pero al final nadie lo sabe. Ese sí es un misterio. Ese sí es un misterio. ¿Quiere oír misterios? Ese es uno de ellos. Porque para mí se me hace inconcebible que te gastes 3, 4, 5 horas en el televisor y ni pío digas. Hasta los ojos, hasta vidriosos se te ponen. Hasta vidriosos los ojos en el celular, ¿Cuánto tiempo gastas en TikTok? Te avientas una hora en un abrir y cerrar de ojos. Ay, el pastor se tarda bien mucho. Ay, ya no regreso. ¿Una hora tú crees que predicó el pastor? No, mejor me voy a mi iglesia católica, ya nada más llego y ya me voy. Hechos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 12:25, miren que no desecha al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ten cuidado de desechar la palabra de Dios. 3. La iglesia debe evitar lo que cause desorden. Capítulo 14, verso 34 en adelante. Continúa. Evitemos el control femenino que causa desorden. Pablo bruscamente cambia de un tema a otro. Evitemos el control femenino que causa desorden. Verso 34. Vuestras mujeres. No se escuche, santo Dios. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a quién. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, dice Pablo. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Este es un principio establecido por Dios, hermano, desde la caída. Ustedes saben que por estos pasajes acusan a Pablo de ser un misógino, de ser un machista, de que la Biblia es falsa por eso. No, ¿cómo que las mujeres callemos? Y a veces son las más bravas. ¿Cómo que callemos? Tranquilísima, hermanos. Calmadas. Pero este principio Dios lo estableció desde la caída. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y los deseos tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa tu deseo? O sea, que tu conducta, tu carácter, tu persona, cuando te casas, se sujeta a tu esposo. Tu persona se sujeta a tu esposo. Tu deseo no es que tú te mandas, sino que ahora, amado esposo, ¿qué piensas de esto? Amado esposo, ¿qué decides en esto? Amado esposo, ¿qué hacemos aquí? Por eso, mi abuelita, cuando llegaba el vendedor de ollas a la casa, oiga, traigo estas ollas buenísimas. Permítame, deje preguntarle a mi marido. ¿Verdad? Hoy en día, llega de las ollas, échame dos sets. Incluso hasta los esconden, ¿verdad, hermanos? Pero el esposo se va a enojar, mejor tengo que acabar de que se enoje. Amazon, llegan los paquetes y los esconden por atrás, ¿verdad? Allá están los cadáveres de cajas atrás, en la yarda de atrás, hermanos. Pero dice la Escritura que el deseo de la mujer está para... Fíjate, lo voy a dar de otras versiones. A la mujer le dijo, el mismo verso de Génesis 3:16, a la mujer le dijo: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener
desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Dice otra versión, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y tu deseo ardiente será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El problema es el feminismo. El problema es el feminismo secular que ha permeado a la iglesia, hermano. Porque este mensaje, este verso de 1 Corintios 14, verso 36, las mujeres caen en la congregación, Pablo lo vuelve a decir, no solamente se lo dijo a los corintios. 1 de Timoteo 2:11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, yo entiendo el problema de algunas mujeres que tienen maridos inconversos, que no leen la Biblia. ¿A quién le van a preguntar? ¿A quién le pueden preguntar? Pastor, le quiero preguntar, pero mi esposo no sabe nada. Bueno, pregúntele a su pastor, amén. O si hay alguna hermana maestra del bien, y a su nombre. Si hay alguna hermana maestra del bien, pregúntele a ella. Pero si no ve ninguna maestra del bien a su alrededor, pastor, ¿sabe que estaba leyendo este pasaje? ¿Qué es lo que significa? Entonces ya yo evalúo, es que esta mujer tiene un esposo que pues no, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Nada más no sabe. Entonces, pregunte. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo no está hablando de un principio local o étnico, hermano, de los judíos. Pablo habla que es un mandato de todas las iglesias. Vamos a entender esto un poco más a fondo. Demos unos minutos más. El hombre, creo que eso se lo dejé en su nota. El hombre dirige con amor a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Con amor. Debe de tener amor por su esposa y dirigirla. Segundo, cuando la mujer usurpa la dirección, cae en desobediencia. Hermanas, si usted tiene un esposo que ama a Dios, que ama a Cristo, que se sujeta a Cristo, su deber es sujetarse, amarlo, respetarlo. Ese es su deber. Porque si usted va por encima de él, está usted en desobediencia. Tercero, las mujeres pueden ser buenas maestras y líderes, pero en su género, o sea, con otras hermanas, y supervisadas por los hombres. Dice Tito capítulo 2, verso 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas son las maestras del bien. Pero si alguien te habla para chismear, esa no es maestra del bien. Esa no es ninguna maestra del bien. Y una mujer te llama para estar hablando tonterías, cosas absurdas, esa no es maestra del bien. Ahí está la lista de las maestras del bien en Tito capítulo 2, verso 3. 4. El Espíritu Santo no está en control donde una mujer toma el control. Aquí, nuestros hermanos, aquí nada más quiero decir el nombre, pero aquí a veces dejan predicar a una mujer. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. Es antibíblico. No está permitido por Dios. Algunos de ustedes me preguntaron cuando íbamos para acá con pastor. No. Está un pastor, está el pastor, pero él a veces deja predicar a su esposa, cosa que yo en lo personal no apruebo. Hay una iglesia que también nos quería rentar. Dice: pastor, ven para acá. Pero era una pastora, ahí sí era la pastora. Y me preguntó: ¿tienes algún problema con las pastoras? Le dije: pues no más con algunas. Eso es un desorden. Quinto, los esposos deben siempre estar preparados para la palabra, para enseñar a sus esposas, como dice el verso 35. Si quieres saber algo, que le pregunten a sus esposos, cuando ya estén en su casa, porque se ve mal, que hablen en las congregaciones. Continúa adelante, ya termino. Evitemos el ignorar la orden apostólica, y evitemos el ignorar la orden apostólica porque acarrea condenación, hermanos. Vuelvo al capítulo 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. El 38, más el que ignora, ignore. O sea, no está diciendo: pues yo no quiero hacer caso
caso, no está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo es que la persona que ignore el mandato de los apóstoles será desechada. Esa persona es desechada. Pablo nos advierte que su exhortación proviene de Dios y deben de obedecer o ser desechados por Dios. Usted dirá, ¿a poco eso dice la Biblia? Claro que sí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, fíjate, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo hablaba y habló muchas cosas importantes y necesarias, todo lo que habló, enseñó, pero quien lo desechaba, prácticamente estaba desechando a Dios. Y 1 Tesalonicenses 4:8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Último, evitemos caer en la indecencia y el desorden. Evitemos caer en la indecencia y el desorden. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguajes, idiomas, pero hágase todo decentemente y les pregunto, amado oyente, termino con esta pregunta. ¿No les gusta el orden? A ver, ya termino. Cuando tú vas a un restaurante, del tamaño que sea, tú no solamente vas buscando un buen sabor de comida, ¿verdad que no? También vas buscando que el restaurante esté limpio. ¿O no? Has llegado a un lugar donde el restaurante quizás sirve buena comida, pero está sucio el restaurante. No solamente está sucio, huele a sucio. ¿Pero por qué? ¿Por qué un restaurante se ensucia? Porque los que están ahí nada más están pintados. O sea, deben de poner orden, deben de limpiar. La iglesia no solamente debe de servir la palabra de Dios domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, el platillo, la palabra, la comida, el alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento. No solamente se les debe de alimentar bien, sino que de la iglesia debe de estar también y mantener un orden. Todo hágase, aquí Pablo lo dice, hágase todo decentemente y con orden. La iglesia debe tener orden. Porque si nos ve a todos, estamos haciendo un desorden. Usted ha venido a alguna iglesia, ha ido a iglesias. Ahora, no me malinterprete eso, no me malinterprete lo que voy a decir, pero escuchen. Hay iglesias donde en medio de la predicación los niños están en desorden. Sí. Están corriendo, jugando, gritando, y la hermana está viendo que su becerro de oro está haciendo un desorden, está gritando, está llorando, está pataleando, está y el predicador con trabajo se le oye, pero nadie dice nada. ¿Hay una iglesia así? Sí. Hermanos, si ustedes así en silencio, con trabajos aprenden algo, con trabajos me escuchan algo. Imagínate dónde hay desorden. Imagínate dónde hay desorden. A mí en lo personal no me gusta el desorden. No me gusta el desorden. La iglesia debe tener orden, debe de haber orden. Pablo lo dice, hágase todo decentemente y con orden. Así es que es cuestión de gustos. Y ustedes dicen, es que a mí me gusta allá donde el restaurante está bien. Había un restaurante aquí, yo no sé si hay, donde usted le daba una canasta de cacahuates y tiraba toda la basura al suelo. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿qué es eso? O sea, hay de gustos a gustos. Hay gente que sí quiere andar entre las cáscaras de cacahuates, me siento. Pero hay gente que no se entera de tantito, no, ahí no. Hubo dones de transición y de inmadurez a la madurez. Y las lenguas fueron una de ellas. En ese tiempo fueron legítimas porque eran lenguajes para transmitir el mensaje en otros idiomas. Hoy en día eso es innecesario. Todo desorden solo viene por causa de alejarnos de la palabra de Dios y por desobedecerla. Ignorar al apóstol Pablo es ignorar al Espíritu Santo. Por lo tanto, ignorar al Señor nos traerá consecuencias fatales. Todo en decencia, en orden. Póngase de pie, iglesia.
Póngase